Luz, cámara, acción. Bueno, without further ado, diríamos. Bueno, hoy me toca hablar de algo que de hecho me toca muy de cerca, porque una cosa que, en este programa ciertamente creo que no lo dije, pero en general no he comentado mucho, para quienes no lo sepan. Yo de hecho me crié en Estados Unidos. O sea, yo tuve una vida rara en muchos sentidos, pero origin story de Fran Tayana, yo nací en Guatemala y a mis precoces 3 años nos mudamos a Washington, donde yo viviría hasta los 8 y recién ahí nos mudamos de vuelta a Argentina. Con lo cual, yo me crié de chico en Estados Unidos, el pueblo estadounidense lo conozco íntimamente. Yo de hecho aprendí a leer y a escribir en inglés antes que en castellano. Soy plenamente bilingüe en inglés y en español. Yo pienso en los dos idiomas, yo sueño en los dos idiomas. Muchas veces me los confundo. No sé, tengo la computadora en español y tengo el teléfono en inglés, como que me son absolutamente indistintos. ¿Puedo decir que eso explica que desayunes bebidas energizantes con Mogul? No, eso falta de sueño. Ah, está bien. Eso simplemente falta de sueño. Bien. O sea, el imperialismo estadounidense es culpable de muchas cosas, Pero no de tu desayuno. No, de hecho Red Bull es una empresa austríaca que en realidad se lo copió a una bebida tailandesa. Otro día hacemos la historia de la Red Bull. Pero sí, de hecho, una cosa curiosa siendo bilingüe es que mi personalidad en español y mi personalidad en inglés es ligeramente distinta. ¿En qué idioma pensás? El fluir de mi conciencia va del uno al otro. Like, honestly, like, the two languages are exactly the same for me. Like, I dream in both of them. Francisco and Francisco are slightly different people. I, like, talk a bit different in English. Volvemos. Vale, español. Pero sí, digamos, Estados Unidos es un país que no sé si está en mi corazón, pero definitivamente está en mi cabeza. Es un pueblo que conozco íntimamente y yo con Estados Unidos no tengo ninguna clase de prejuicio, tengo mucho juicio. Así que bueno, sin más, arranquemos con la historia de los Estados Unidos. Y en muchos sentidos Estados Unidos es un lugar muy, muy, muy curioso. Yo creo que con Estados Unidos y también cuando hablamos de distintas cosas, ¿no? Ya sea hablemos de China, hablemos de Irán, hablemos de los propios Estados Unidos, yo creo que es importante tomarnos en serio lo que dice la gente. Y en ese sentido, en una buena parte de ese pueblo, no lo digo todos, pero una buena parte de ese pueblo, la idea de que Estados Unidos es un país excepcional, creado por una cuasi voluntad divina para cumplir un rol en el mundo, es 100% genuino. Eso es 100% genuino. Hay mucha gente que tiene muy metida en la cabeza de que Estados Unidos es un país fundado por Dios que vino a traerle la libertad al mundo. Y eso es 100% real en la cabeza de mucha gente. Lo cual no quita todas las cosas que ha hecho Estados Unidos, no quita su proyección geopolítica, no es contradictorio eso con todos los oportunismos propios de la realpolitik y sus contradicciones. Pero de la misma manera que yo insisto que el secretario general del Partido Comunista de China es comunista, los estadounidenses son estadounidenses. O sea, eso no es performativo para muchos de ellos, es 100% genuino. Y para mí la explicación de eso yace en buena medida en la fundación misma de ese país, que ahí sí podemos poner la imagen 1. Estados Unidos fue originalmente, o sea, lo que va a ser Estados Unidos, las primeras colonias fueron fundadas por puritanos que huían de una Inglaterra progresivamente más convulsionada a lo largo del siglo XVII. Piensa en el siglo XVII tenés varias revoluciones en Inglaterra, tenés una guerra civil en Inglaterra, los ingleses ejecutaron a su propio rey un siglo y pico antes que lo hicieran los franceses. Entonces era un momento de muchas tensiones. Pero la idea de
unas sectas particulares dentro del protestantismo, digamos, los llamados puritanos, arribaron a las costas este de Estados Unidos con esta idea de la ciudad sobre la colina, ¿no? A city upon a hill. Es una imagen que sale del Evangelio de San Mateo, si no me equivoco, que es esta idea de que lo que iba a ser Estados Unidos tenía que ser una fundación radicalmente nueva, sin los vicios del mundo antiguo que dejaban atrás y en esta visión un poco idílica, utópica, de una sociedad que pudiese ser un faro de luz y esperanza, liderando con el ejemplo. Y esa siempre va a ser una de las tensiones de Estados Unidos que van a ir creciendo con el tiempo a medida que esta sociedad se va volviendo más poderosa, más rica y más compleja. Pero digamos, esta idea de la ciudad sobre la colina es una imagen que los estadounidenses tienen muy presentes. Digamos, esta es una frase que una y otra vez vuelve a surgir en discursos políticos. Lo dice Kennedy, lo dice Reagan, creo que lo dijo Obama, seguramente Trump, entre todas las cosas que dijo, alguna vez ha dicho esto. Es una imagen muy icónica de esta noción muy clara que tenían ellos de romper con el pasado. Ahora, siguiente imagen, por favor. Con el correr de los siglos, Estados Unidos o lo que va a ser Estados Unidos se termina conformando en las llamadas 13 colonias, que administrativamente era distinto de lo que va a ser Canadá, ¿no? Una de esas grandes preguntas, ¿por qué Estados Unidos se volvió independiente cuando lo hizo y Canadá no? Bueno, eso también tiene que ver con administraciones coloniales, distintos momentos de colonización. Pero esencialmente, en toda esta época, estamos hablando de 1700 y pico, en toda esta época lo que es Norteamérica estaba dividido entre tres grandes potencias. Inglaterra, Francia y España, que todavía tenían muchos territorios en Norteamérica. Es de hecho un producto de una guerra entre Inglaterra y Francia que se va a terminar desencadenando la independencia de Estados Unidos. Es la llamada Guerra de los 7 años. Algunos hasta le dicen la primera Guerra Mundial, pues una guerra que se peleó en todos los continentes. Si quieren ver una película donde esto está retratado, pueden ver El último de los mohicanos, que transcurre en este periodo. Eso lleva, la guerra la gana Inglaterra, pero a grandes costos económicos. Empiezan a un poco ajustar los tornillos en lo que es el impacto fiscal sobre las colonias. Una cosa lleva a la otra, en todo un proceso muy largo que no tenemos tiempo para detallar, pero esencialmente hay una ruptura que se produce entre las élites locales de estas distintas colonias y el Reino Unido. Hay guerra, apoyado, esto es clave, por Francia y España, que tienen un rol muy predominante en asegurar la independencia de los Estados Unidos. Y se logra algo que parecía muy improbable, que era justamente la primera independencia de una colonia americana de lo que era la metrópoli imperial europea. Eso no había sucedido antes y es un cimbronazo para los ingleses y para el mundo. Y nuevamente acá también empieza a crecer nuevamente esa narrativa, ¿no? Bueno, por primera vez una colonia americana logra conformarse como un estado independiente, como una república, en una época donde todavía el gobierno republicano era bastante excepcional. Habías tenido casos en Europa muchas veces, ¿no? Desde Grecia a Roma, a Florencia del Renacimiento, los holandeses, pero en general la mayoría eran monarquías. Y se conforma con, nuevamente, una cierta idea de sí mismo y esta noción de que tiene que cumplir una visión, una cierta misión en el mundo. Ahora, otro de los grandes arcos narrativos en la historia estadounidense es la idea de que en su fundación, sobre todo el que lo tenía muy claro era George Washington, que decía que Estados Unidos no tiene que ir cazando monstruos por el mundo, ¿no? Que si bien ellos habían fundado una república, una democrática, con gobierno constitucional, ellos no tenían por qué ir exportando
esa democracia, no tendrían que ir peleándose con distintos países, no tendrían por qué ir liberando a otros pueblos alrededor del mundo, y eso quedó como una advertencia del padre fundador del país que rápidamente pues, fue ignorada, ¿no? Pero siempre una y otra vez vuelve a surgir esto, ya sea de parte de los demócratas, ya sea de parte de los republicanos. Siempre hay una pregunta de, bueno, pero ¿por qué estamos peleando todas estas guerras en todos estos lugares? O sea, este no es nuestro rol. Esa pregunta o sea, ¿quién se la hace? o sea, el pueblo norteamericano. Sí, y la oposición en general. Ah, ok. O sea, cuando son los demócratas bombardeando algo, los republicanos dicen, no, acuérdense de Washington, ¿por qué nos estamos metiendo en Ucrania? ¿Por qué nos estamos metiendo acá? Y cuando son los republicanos, los demócratas diciendo, bueno, pero ¿por qué estamos acá y allá? Yo tengo una pregunta. En el germen, que es una duda que siempre tuve, probablemente no haya sido algo racional o quizás sí, pero el germen constitutivo de Estados Unidos, a mí siempre me llamó mucho la atención el nombre, porque es como un nombre abierto. En el sentido de Estados Unidos de América podría incorporar infinitos estados hasta que sea efectivamente de toda América. Entonces hay como una relación entre el destino manifiesto y el nombre Estados Unidos de América como nombre abierto, digamos, en algún sentido. Es que en realidad ahí hay un dato que es importante, que originalmente el nombre del país no es Estados Unidos, sino los Estados Unidos, y más precisamente estos Estados Unidos. Claro. Que en sentido de cuando se funda, y de hecho ahí tenés, de hecho es spoiler alert, va a haber una guerra civil en el siglo XIX. Porque ahí cobra sentido la narrativa de Canadá, Estado 51, Groenlandia. No, pero antes de eso el nombre era These United States. Estos Estados Unidos. O sea, estos estados, que son las 13 colonias, estos estados que se han unido, que están en América. Claro. Entonces, es recién en el siglo XIX que se empieza a reemplazar más these por the, de estos a los. Ya cuando el país está más... Porque también estos Estados Unidos también daba una sensación de menos unidad. Que también, esa es también otra de los grandes arcos de la historia estadounidense. Son las 13 colonias que van a conformar estados. Entonces, siempre tiene ese germen muy federal, en la cual también los estados tienen mucha autonomía y van a haber muchos debates respecto de hasta dónde llegan los derechos estatales. Ahora, siguiente imagen, por favor. Con la fundación igual hay un tema que es, bueno, hasta dónde, como bien dijiste, Agustín, hasta dónde llegan los Estados Unidos en una Norteamérica que estaba dividida entre distintas potencias. El que va a cambiar todo esto, como casi... O sea, es muy difícil, es muy, muy, muy difícil hablar de cualquier país del mundo en el siglo XIX y en algún momento no mencionar el siguiente nombre: Napoleón. Que es uno de los grandes responsables de que Estados Unidos hoy sea lo que es. O sea, ¿por qué vos sabés quién es Kim Kardashian? Es culpa de Napoleón. Y eso lo voy a sostener. ¿Por qué? Porque Napoleón, peleando guerras en Europa, en un momento necesitaba dinero y se le ocurrió que sería una gran idea vender la Luisiana, que era toda esa cosa azul que ven ahí. Luisiana, que obviamente tiene el nombre de el rey Luis XIV. Una de tantos lugares con nombres de monarquías como las Filipinas, en nombre de Felipe II de España. La Luisiana, nombre de Luis XIV. Y de hecho, bueno, la ciudad más famosa de Luisiana, Nueva Orleans. Orleans, ciudad francesa, donde tiene la gran batalla Juana de Arco. Me parece una locura viendo el mapa. La primera vez que lo vi, sinceramente no lo podía creer. Uno dice, no, Estados Unidos fue creciendo porque en su momento adquirió Luisiana. Ah, ok. Compraron un estado. Bueno, sí, es donde queda New Orleans. Claro, compraron una pequeña ciudad y así un fueron puerto creciendo. Mirá lo que era Luisiana. O sea, era
en ese momento la mitad del país. Los tipos compraron la mitad del país a Francia. Es una locura. Es una locura. Y de hecho, una parte clave del país, porque Luisiana, o sea, el territorio de la Luisiana, más o menos sigue toda la cuenca del Mississippi. Claro. O sea, el río clave de Estados Claro. Unidos que une todo el país y uno de los ríos, o sea, vías navegables más extensas del mundo. Literalmente es como haber comprado la Cuenca del Plata, o sea... Claro, o sea, de Paraguay Sí, sí, sí. a Mar del Plata, más o menos, de ambos lados. O sea, es realmente un territorio. De hecho, es bastante más grande, te diría. O sea, pensemos que el Estados Unidos continental es como 3 veces Argentina en tamaño. O sea, está un territorio enorme. Y eso ya le dejó bastante abierto la posibilidad a Estados Unidos de seguir expandiéndose, ¿no? Y había esta idea en Estados Unidos de llegar a ser bioceánico. Ujú. Ellos en eso tuvieron la buena suerte de que poco después de la compra de Luisiana pasó otra cosa en las Américas, que nuevamente es culpa de Napoleón, que se le ocurrió secuestrar al rey de España y poner a su hermano en el trono, y una cosa llevó a la otra, y ahí vamos a tener la desintegración del imperio español y las revoluciones de independencia hispanoamericanas. Ujú. En medio de ese proceso, Estados Unidos ve una oportunidad y va a seguir expandiéndose al oeste y va a pelear una guerra clave contra México, al cual le va a arrancar toda esa parte ocre, naranja. Sí, la parte, las partes, Esa, sí. la parte ¿Dónde está naranjita. o sea, toda la parte de Estados Unidos donde los nombres están en español. Básicamente. Como California, Nuevo México, Sacramento. Arizona, Sí, Los Ángeles, Nevada. Sacramento, etcétera. San Diego, toda esa parte, bueno. Reconocemos básicamente lo que le robaron a México a partir de que están sus nombres en español. Básicamente. Básicamente. Básicamente, no era tan difícil. No era tan difícil. Las Vegas. Una vega es una llanura que se inunda a todo esto. Eso lo descubrí hace poco. Ok. Interesante. Datos. Lo cual es loco porque Las Vegas es un desierto, ¿no? ¿Qué? Está en medio del desierto, ¿no? No, pero viste los desiertos que a tanto llueve y tenés como inundaciones Claro. repentinas. Por eso el apellido tan común de La Vega. Sí. Se ve que se inundaba mucho. De la Como el llanura que se zorro. inunda. Claro. Siguiente imagen, por favor. Ahora, en medio de todo esto y en medio de esta expansión, también tenemos que señalar otra de las grandes tensiones y las grandes contradicciones en la historia de Estados Unidos, que si bien Estados Unidos se funda como una república democrática, constitucional, etc., y según sus propios principios, digamos, afirma la igualdad entre las personas, hay que decirlo que esto en la cabeza de los padres fundadores no parecía haber aplicado a los esclavos, que eran una parte muy importante de la economía de ese país. De hecho, los padres fundadores, George Washington, Thomas Jefferson, entre otros, eran dueños de esclavos, eran hacendados, eran terratenientes muy poderosos. Y el sur de Estados Unidos era una sociedad esclavista. Y en esto quiero detenerme un segundo para aclarar lo siguiente. Que una sociedad tenga esclavos no significa que sea una sociedad esclavista en el sentido que su economía se base en los esclavos. Las sociedades esclavistas han sido relativamente pocas en la historia humana. También, otra aclaración, no es lo mismo trabajo forzado que esclavitud. O sea, toda forma de esclavitud es un tipo de trabajo forzado, no todo tipo de trabajo forzado es esclavitud. El caso de Estados Unidos, el caso de la colonia de Santo Domingo, francesa, que después va a ser Haití, el caso de Brasil en el siglo XIX, ciertas partes de la economía brasileña eran sociedades esclavistas. La producción económica se basaba en la explotación de esclavos. Sobre todo en el sur de los Estados Unidos, donde tenías tabaco, donde tenías algodón, principalmente. El norte, en eso siempre fue un poco distinto. El norte habían menos esclavos, era más industrial, y después el norte fue poco a poco aboliendo la esclavitud, mientras que nuevamente en estas tensiones de los derechos estatales,
el sur retenía la esclavitud. Al final se llegó a un compromiso, porque pasaba con Estados Unidos, que se iba expandiendo al oeste, los nuevos estados que se iban fundando, ¿iban a ser esclavistas o no? Y ese fue un gran debate. De hecho, ahí ven, hay una cosa llamada la línea Mason-Dixon, que es la que separa el sur del norte, y es donde estaba el límite de la esclavitud durante mucho tiempo. De hecho, del nombre Dixon viene el concepto de Dixie, que es una manera que tienen los sureños para referirse a sí mismos. Pregunta. Sí. Era una sociedad en la que evidentemente los principios republicanos no aplicaban a los esclavos y tampoco a los indígenas, ¿o no? No, y con eso, de hecho, iba a mencionar una cosa al respecto. Pasa que también hay algo con los esclavos que vale la pena aclarar, parece una boludez, pero no, que es que en la concepción de las sociedades esclavistas los esclavos no son personas. O sea, no son personas humanas, lo cual hace que, por lo menos en términos ideológicos, no haya contradicción en algún sentido. Sí, depende cuál sea el marco legal. Por ejemplo, en la antigua Roma, legalmente un esclavo era una cosa que habla. Esa era como la figura legal. De hecho, si vos te escapabas de tu amo, estabas cometiendo un crimen que era robo. Claro, vos te le estabas robando a tu amo. Porque era su propiedad. Claro. Ya en esta época, en el siglo XIX, empiezan a haber cada vez más tensiones con eso. A pesar de, o sea, esto no quita nada del nivel de la brutalidad y la explotación, pero ya en el siglo XIX, a medida que la esclavitud se va aboliendo en otros lados, empieza a haber cada vez más debates acá. Y de hecho, ya décadas antes, el Reino Unido había prohibido el comercio transatlántico de esclavos. Lo cual llevó a que el sur, en algún sentido, ajuste algunos tornillos, porque a partir de ese momento la única manera de tener más esclavos era reproduciéndolos. Entonces también entras en una lógica muy perversa de simplemente como criar seres humanos para su explotación. Todo esto lleva a un punto de ebullición, que va a ser, siguiente imagen, la guerra civil estadounidense. También uno de los puntos bisagra en la historia de ese país, un poco de esos momentos donde, o sea, de haber ganado el sur, nos podemos preguntar qué clase de mundo tendríamos si hubiesen dos Estados Unidos o Estados desunidos y qué hubiese pasado en ese contexto. Para el sur, haber perdido la guerra es una herida abierta hasta el día de hoy. De hecho, a un sureño estadounidense le resultaría muy raro que nosotros le digamos que es un yanqui, porque para ellos los yanquis son los del norte. Y nunca se terminó de ir esa sensación, ¿no? Y hay una cosa ahí, una tensión de un cierto irredentismo del sur que nunca terminó de haberse conciliado con haber perdido esa guerra. Una película que es muy interesante al respecto, que funciona a distintos niveles, es Lo que el viento se llevó. Claro. Que es una película que te muestra la guerra civil desde la perspectiva del sur y de una perspectiva abiertamente apologética del sur. O sea, es una película pro-sureña, claramente. Entonces también funciona como un documento histórico, digamos, del siglo XX, rescatando la historia del sur. Entonces, vale la pena analizarlo a distintos niveles. Sin embargo, el sur realmente no tenía mucha chance porque el norte es donde estaba la mayoría de la industria y la población y sí, ganaron. O sea, si tenés ferrocarriles, tenés fábricas, si tenés más gente, en 1860, donde hay ferrocarriles y cañones modernos, ahí vas a ganar la guerra, que crees que te diga en general. Siguiente imagen, por favor. Y ahora sí, esto había empezado antes, pero con la guerra civil resuelta, sí hay está todo abierto para ese último envión hacia la costa del Pacífico, lo que
pasó a conocerse como el destino manifiesto, ¿no? Este concepto de que Dios le había dado a Estados Unidos como un símbolo de civilización los territorios en Norteamérica. De hecho, ese cuadro, que es muy famoso, muestra como el progreso, digamos, de los blancos avanzando hacia el oeste, trayendo su tecnología, ¿no ven? Ahí con el arado, con el ferrocarril, con el tendido eléctrico, y la luz de la civilización, mientras que a la izquierda ven en los retratados como la cosa oscurantista, los pueblos originarios que están siendo expulsados. O sea, esto que hoy por hoy parece casi un póster en denuncia del expansionismo estadounidense, Claro. era celebratorio en el siglo XIX. Era la publicidad del expansionismo. Sí, y ahí y hay una cosa interesante también, una gran diferencia entre Estados Unidos y lo que ha sido América Latina y antes el Imperio Español, es que, por un lado, en Norteamérica no tenías grandes imperios sedentarios con agricultura extensiva como sí lo tenías en lo que va a ser América Latina, ¿no? En el caso de México, el caso de Perú, con aztecas, mayas, incas. Pero a eso además se le agrega una política mucho más segregacionista por parte de los colonos anglosajones. O sea, en América Latina, o sea, si algo define a América Latina es su carácter mestizo. Y muy rápidamente lo fue. La colonización anglosajona en ese sentido fue muy distinta. Y el resultado fue que en general, sobre todo las primeras tribus con las que hubo contacto, fueron aniquiladas. Bueno, no en vano el nombre de la película que mencioné antes, El último de los mohicanos. Sí, sí. O sea, prácticamente no han quedado realmente rastros de los primeros pobladores en la costa este de Estados Unidos. Claro. Y mucho de eso sí fue de políticas sistemáticas. Está el camino de las lágrimas, el Trail of Tears, donde hacen, ¿cómo se llama esto? Deportaciones masivas de personas, y gran parte de la población originaria termina exterminada a lo largo del siglo XIX. Siguiente imagen, por favor. Pero como Estados Unidos es un país muy grande y necesitaban población, Estados Unidos también a lo largo del siglo XIX hizo en términos absolutos, la mayor experiencia de inmigración en la historia humana. Y eso también trajo algunas contradicciones. Sin embargo, hay una cosa que hay que destacar de la expansión hacia el oeste de Estados Unidos y de la inmigración. Estados Unidos hizo una cosa que nosotros no, en términos generales, y ahí también creo que fue uno de los grandes errores que tuvo Argentina en el siglo XIX, que tiene que ver con el reparto de la tierra. Estados Unidos tuvo el llamado Homestead Act, que con eso, básicamente, para alentar a que la gente vaya al oeste, el gobierno lo que te garantizaba era, bueno, donde encuentres tierra libre, vos te podés instalar ahí y a vos te corresponden 60 acres, que es alrededor de 30 hectáreas. Pensé que ibas a decir que lo que no hicimos era exterminar a formas de producción precapitalistas, pero... No, está bien. No, no iba a parar. Okay. Perdón, mala mía. Digo, cuando ves lo que fue esa es una de las grandes diferencias con todo lo que fue la expansión de la frontera agrícola argentina, que también a sangre y fuego, pero pues el reparto fue... del otro lado. Pero el reparto fue muy distinto. Sí. Y hubo una Rivadavia con la enfiteusis, digamos, hubieron varias cosas que llevaron a la concentración de mucha tierra en pocas manos. De hecho, al día de hoy sigue pasando. Recorres la Patagonia y son campos. Sí, bueno, la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, exacto. Y de hecho, si vos vas a las partes de Argentina, sur de Córdoba, provincia de Santa Fe, donde sí hubieron colonias agrícolas,
son de las partes más desarrolladas, más prósperas, más seguras del país. Y es notable, ¿sí? Porque tenés una clase media rural. Perdimos. ¿Qué? Perdimos. Ahora, la llegada masiva de inmigrantes también va a abrir otra de los grandes problemas no resueltos a nivel cultural estadounidense, que es, bueno, ¿cuál es la identidad de ese país? Y en eso, por un lado, de una manera similar a Argentina, tanto Estados Unidos como Argentina, digamos, tienen una cuota de nacionalismo cívico, es decir, un concepto universalista de que en teoría cualquiera puede ser estadounidense, sobre, digamos, el esqueleto de una sociedad extremadamente racista, que es la sociedad que mantenía esclavos y cometió un genocidio contra su población originaria. Entonces, a lo largo del siglo XIX, siglo XX, una y otra vez habían muchas preguntas por cuál es la identidad del país. En un momento, por ejemplo, prohibieron la inmigración china. Tuvieron todo un debate con qué hacer con los irlandeses. De hecho, hasta hay un libro de historia interesante cuyo título es ¿Cuándo los irlandeses se volvieron blancos? Claro, sí. Porque originalmente, siendo irlandeses, siendo católicos, eran discriminados por la población blanca protestante. Cuando los italianos pasaron a ser blancos. De hecho, hasta el día de hoy hay un término peyorativo que no se usa mucho, ha quedado de moda y además es racista, pero una manera despectiva de decirle a los italianos básicamente se traduce como de gente de Guinea. Tropicales. Claro. Sí, creo que están queriendo decir otra cosa, pero bueno. Entonces, ahí hay hay un tema de hasta cuánto puede ser una sociedad multicultural, multirracial, y cuánto querés preservar ese Estados Unidos blanco, lo que ellos llaman WASP, o sea, avispa, que es blanco, anglosajón y protestante. Claro. Fran, déjame interrumpirte brevemente. Nos quedan unos 10 minutos de columna. Me parece fascinante lo que contás porque al hablar de esta génesis problemática de una sociedad racista que al mismo tiempo protagoniza el mayor experimento de migración humana, se termina o se empieza a ver el germen de todo lo que pasa hoy también, digo. Es muchas veces muy importante entender la historia para decir, bueno, es más o menos el debate que tiene Estados Unidos hoy. El granjero blanco de Arkansas vota diferente al chico que va a comer vietnamita en Filadelfia. O sea... Sin duda, sí, esa es una, digamos, y eso es una grieta cultural que solo se ha profundizado por todas las cosas que sucedieron en el siglo XX y el siglo XXI. Siguiente imagen, por favor. Toda esta combinación, digamos, de cosas, igual hay que decirlo, llevó a una economía abrumadora. Y ya desde 1890, si no me equivoco, Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Ahora, durante mucho tiempo, un par de décadas, Estados Unidos no terminaba de entender o tenía un debate interno respecto de qué hacer con todo ese poder y cómo proyectarlo. En ese sentido, el Estados Unidos de 1890, un buen paralelo sería la China de hoy. O sea, Estados Unidos, al igual que China hace unas décadas, empezó con una producción industrial, mucha exportación. Originalmente la industria estadounidense era sinónimo de baratijas, como lo fue también la industria inglesa en su momento. O sea, la China. Todo, o sea, las cosas japonesas hace 70 años se consideraban de mala calidad. Hoy el whisky japonés dice, ¡ay, qué sofisticado, fantástico! O sea, siempre los procesos industriales pasan las mismas concepciones. Pero similar a una República Popular China en el 2026, que es un país extremadamente poderoso desde lo económico, que todavía muy tímidamente está terminando de descifrar cuál es su rol en el tablero internacional. Eso era un poco la situación de Estados Unidos en 1890 entre las grandes potencias. Tienen un momento clave, que es la guerra contra España,
donde aprovechan que hubo un barco estadounidense, el Maine, voló, o sea, explotó en La Habana. ¿No Cuba. lo habían atacado los ¿Qué? españoles? ¿Qué? ¿No lo habían atacado los españoles? Eso es lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos culpa a España. De hecho, tiene una rima graciosa porque el barco es del Maine, entonces you can blame the Maine on Spain. Y ahí se meten. Y ahí lo que hacen es invaden Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, etc. Y ahí es la primera vez peleándose con una gran potencia de igual a igual. España, en 1890, una gran potencia en declive, pero agarran una. ¿Vos me estás diciendo que Estados Unidos hizo un autoatentado para justificar una política exterior? No, yo lo que estoy diciendo es que los barcos a vapor en la década de 1890 eran extremadamente peligrosos. O sea, claro, era una caldera que cada tanto, bueno, se te puede volar, Claro, ¿no? el tema es que se lo endilgaron a España. Sí, ya que estaban. Tenían ganas de pelearse de todas maneras. Probablemente lo hubieran hecho de todas maneras. Quien dice Cuba dice Pearl Harbor. Claro, como... A ver. Bueno, el Pearl Harbor, ahí habían aviones japoneses, o sea, ahí los atacaron. No me consta. A ver, era muy evidente que con todo ese crecimiento el Caribe, por el gráfico que vimos, ya para los estadounidenses pasaba a ser casi naturalmente su propiedad, y España era una potencia en declive desde hacía mucho tiempo, que a principios del siglo había perdido el resto de sus colonias o el resto de sus posesiones en América Latina, y Cuba y Puerto Rico, de hecho, eran lo último que les quedaba. O sea, era casi que natural los hechos. Ahora, en lo de Cuba, y de hecho de ahí viene el nombre del trago Cuba Libre, de los soldados estadounidenses que trajeron la Coca-Cola y la mezclaron con ron. Ahí también están estas tensiones internas en Estados Unidos de qué hacer con esa influencia y qué hacer con ese poder, porque hacen todo eso, pero por otro lado estaban los debates, bueno, pero ¿nos anexamos Cuba, sí o no? Y al final lo que se dice, no queremos anexar Cuba. Varias veces van a tener esa conversación con México, ¿nos anexamos México, sí o no? ¿Hasta dónde? Por un lado querían territorio, por otro lado no querían llenarse mexicanos. Y de hecho esos son los debates, o sea, que tienen en el siglo XIX, diciendo no, nosotros no podemos cambiar como el balance étnico del país. Entonces con Cuba terminan haciendo la enmienda Platt, que el presupuesto cubano tiene que ser aprobado por el Congreso estadounidense, entonces es una colonia, pero no terminan de entender qué hacer con eso, qué hacer con las Filipinas, qué hacer con... Bueno, Puerto Rico hasta el día de hoy es un estado asociado, que es una cosa media rara, son estadounidenses, pero no... Sí. Y así, lentamente, Estados Unidos entra el siglo XX y tenemos la Primera Guerra Mundial, en la cual Estados Unidos entra hacia el final para definir la pelota, se sienta en la mesa de los grandes en Versalles, y ahí la gran idea es la del presidente Woodrow Wilson de hacer la Liga de las Naciones, que no funciona y no tiene popularidad adentro de Estados Unidos, porque después de la guerra inmediatamente Estados Unidos se retira de Europa. Entonces, la Primera Guerra es como el origen del imperio que no fue. Pues nuevamente Estados Unidos seguía con esta tensión que hasta el día de hoy sigue estando de, bueno, ¿hasta cuánto te involucras? O no sería mejor simplemente retraerte sobre vos mismo. El gran cambio es, siguiente imagen, por favor. Ahora sí, la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial es donde fundamentalmente todo cambia. Estados Unidos se proyecta alrededor del mundo. Desde que los soldados estadounidenses llegaron a Inglaterra en la preparación para el desembarco en Normandía, nunca se fueron. Y eso pasa en varios lados, digamos. Nunca se fueron de Europa, nunca se fueron de Asia. De Corea. Y... Japón. No, creo que no, de Corea sí fueron y volvieron, porque después las Naciones Unidas, en los 50 la guerra de Corea, pero esencialmente a partir de ahí sí Estados Unidos, y viendo la amenaza de la Unión Soviética como con una superpotencia rival, ahí sí decide por fin asumir este manto, y a partir de ahí sí empezar a dirigir un poco el devenir geopolítico mundial hasta el día de hoy. Lo cual, si bien por un lado va en contra de todas las advertencias de George Washington de, bueno, no hay que ir buscando monstruos para matar alrededor del mundo, por otro lado, sí parece
confirmar esto, digo, de esta visión profundamente mesiánica y trascendental que tiene ese pueblo respecto de sí mismo. Un país fundado por Dios, por un par de puritanos que se escapaban, que llegaron a un rinconcito de la costa este de Estados Unidos y 200 y pico años después ganan la Segunda Guerra Mundial, ganan la Guerra Fría, mandan un hombre a la Luna. Y anda a discutirle a un estadounidense que Dios no metió mano ahí. Y es un relato poderosísimo, con un soft power, no sé si alguna vez asemejado no sé si es una palabra, pero sí, sin parangón en memoria reciente, y un imperio que ahora, a sus 250 años, como les suele pasar a los imperios luego de 250 años, no está claro si ese pico de poder que lograron en los años 90 no es el principio de un declive más o menos importante. Claro, que fue el pico, pero no la punta. Te hago una pregunta respecto de, ¿encuentran los estadounidenses las contradicciones del concepto de llevar la libertad al mundo y apropiarse de los recursos naturales? O sea, ¿encuentran ahí que hay algo que no cierra conceptualmente? O sea, depende con quién hables. Digamos, es el tercer país más poblado del mundo, son 330 millones de personas. ¿Cómo que Fran Tayana no habló con 330 millones? Pero en eso, a ver, si vos te pones del lado imperialista estadounidense, eso yo te lo podés justificar fácil. Tipo, no, bueno, pero nosotros nos apropiamos de los recursos, te dirían ellos. Nosotros fuimos y liberamos a Irak de la tiranía de Saddam Hussein y justamente justo había petróleo. Y justo hay petróleo, y bueno, también para que este país sea próspero, ¿qué tenés que hacer? Tenés que abrir la economía, dejar que las empresas hagan lo suyo. Mirá, estamos invirtiendo acá, generamos empleo, piensa en otros términos. Se empieza en otros términos. Y también en eso, no subestimes la poca estima que le tienen a otros países y otros gobiernos. Porque también, es que parte del relato también de esto, de esta visión de sí mismo, de este es un país fundado por Dios para cumplir una misión en la Tierra, esconde una cosa que también en muchos sentidos, de hecho hay muchos paralelismos entre la Unión Soviética y Estados Unidos que podría enumerar, pero un concepto que ambos tenían muy claramente, que esencialmente el resto de los estilos de gobierno son ilegítimos. Claro. O sea, con el caso de Venezuela. Por ejemplo, con lo de Trump. ¿Qué te diría un votante de Trump? No, la dictadura de Maduro es un gobierno ilegítimo, ilegal, por lo tanto no es un gobierno de verdad. Entonces no estamos rompiendo ninguna ley si ahí no hay ley. Sí, siempre hay un tirano que se puede... Son 11:15, Fran, nos quedan 45 minutos de programa, tal vez un poquito más, y 2 columnas aún, sí. Así que yo diría que paremos con Estados Unidos por acá, pero obviamente que nos quedamos con ganas, ¿no? Desde la Guerra Fría hasta Nixon y Reagan y Trump y el Ku Klux Klan y Martin Luther King, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que podemos hacer una suerte de historia moderna estadounidense para los próximos programas. Yo sigo sumando cosas, pero me interesa particularmente porque uno diría, che, ¿y de qué me sirve saber lo que pasó en Estados Unidos en el año 1776 o los ideales por los que luchaba Washington o Jefferson? Y de repente ahí mismo, en esa génesis nacional, uno encuentra todavía los debates que se dan hoy exactamente en los mismos términos, con diferentes herramientas, obviamente, diferentes situaciones. Pero digo, pensar el pasado y conocer el pasado es imprescindible a la hora de tratar de analizar el presente, así que bueno, gracias. Recuerden que si quieren donar, es el régimen. Recuerden que va a haber sorteo al final del programa para ver quién se queda con los regalos de China. Recuerden, por favor, que necesitamos imperiosamente, en estos momentos en que todo el mundo habla del mundial y no se habla de otra cosa, nosotros también, sus likes, sus comentarios, sus críticas, sus elogios, hagan reír a Chena, sus suscripciones. Necesitamos todo eso para que este programa pueda salir adelante porque realmente nos cuesta mucho y hace frío.